Bueno, vamos a comenzar con la quinta sesión. Comenzamos con Ignacio Ramos Jiménez, de la Universidad de Extremadura, que nos va a hablar de la villa de Jerez de Badajoz y su entorno en tiempos del joven Balboa, un primer aprendizaje en la vida de este joven hidalgo previo a su aventura americana. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización de este simposio por invitarme a intervenir. Y bueno, yo el tema que pondré sobre la mesa es precisamente que pondré sobre la mesa será la figura del joven Balboa y también lo que es la villa de Jerez de los Caballeros, Jerez de Badajoz, y su entorno más inmediato, que es un espacio que determina su personalidad, su forma de entender el mundo, y eso luego permite en parte comprender la obra que desarrolla Núñez de Balboa en territorio americano. Pues mi intervención me gustaría comenzar citando unas palabras del escritor Miguel de Unamuno, el cual en su obra En torno al casticismo afirma que en nuestro estado mental llevamos también la herencia de nuestro pasado, con su debe y con su haber. Esta cita podría aplicarse en parte para comprender la figura de Núñez de Balboa. Para quienes no los conozcáis, me gustaría deciros que Núñez de Balboa es considerado como un adelantado, explorador, gobernador y descubridor extremeño, que es natural, o es considerado natural, de la localidad pacense de Jerez de los Caballeros, situada en el suroeste de Extremadura. Entre sus hechos más significativos destaca el ser el primer europeo, de ahí que entre comillas descubrimiento, el primer europeo en divisar las aguas del Océano Pacífico, bautizado por entonces en 1513 como la Mar del Sur, el primero en divisarla desde la orilla americana. Y en verdad esta figura se ha estudiado bastante, especialmente a partir de las celebraciones del quinto centenario, aunque se han tocado diversos temas, como por ejemplo las disputas que tiene con Pedrarias Dávila, la labor que desarrolla en el Nuevo Mundo. Sin embargo, es verdad que hay algunas cuestiones que se han tocado un poco menos, como lo que es la figura del joven Balboa, es decir, los años más inmediatos a su nacimiento y también esa etapa previa antes de embarcarse en 1501 en la expedición de Rodrigo de Bastidas. Para meternos un poco en el contexto, hay que tener en cuenta las dos coordenadas en las que se mueve la historia, el tiempo y el espacio. Dentro del tiempo hay que tener en cuenta que se trata de una época de cambios, finales del siglo XV, en ese tiempo de transición, como bien mencionó ayer Alejandro Guan, de transición, cambios en el sentido de esa mentalidad del humanismo como cultura social del Renacimiento, esa visión antropocéntrica del mundo, y también permanencias, puesto que pervive esos ideales medievales de caballerosidad, esos ideales de reconquista, de lucha contra el infiel, que posteriormente se va a trasladar al Nuevo Mundo. En cuanto al espacio, hay que tener en cuenta que la Extremadura de finales del siglo XV representa un complejo mosaico jurisdiccional compuesto por varios territorios pertenecientes a la corona de realengo, a las casas nobiliarias de señorío o bien a las órdenes religiosas y militares. En este caso, la villa de Jerez de Badajoz se enmarca dentro de estos últimos, ya que pertenecía a la Orden de Santiago. Normalmente de Extremadura se suele dar una visión que es negativa, calificándola en este sentido como un territorio de marginalidad territorial y política por su condición de espacio fronterizo, alejado de los centros de poder. También se le da una visión de fuerte desigualdad social, una arraigada mentalidad señorial, de pobreza o de atraso económico. Pero claro, esta visión es dada en términos comparativos, teniendo en cuenta otras zonas de Europa. De modo que, en verdad, frente a esta visión, es cierto que la Extremadura de finales del siglo XV también experimenta un auge económico y demográfico, pero a su debido ritmo. En cuanto al crecimiento económico, en este caso, la solicitud de concesiones de ferias y mercados representan un indicador de este crecimiento. Existen algunos precedentes en los siglos XIII y XIV en las principales ciudades extremeñas, como Cáceres, Badajoz o Mérida, y ya en el siglo XV esta tendencia se consolida y de hecho, el suroeste extremeño participa de esta realidad. En cuanto al crecimiento demográfico, también es verdad que nuestra región alcanza uno de sus techos demográficos en torno al año 1500. Luego ya en el siglo XVI continuará aumentando la población hasta la crisis finisecular, en torno al 1580. Y en este caso la villa de Jerez de Badajoz precisamente también participa de dicho crecimiento. La villa, como bien observáis en este croquis, surge en torno a dos colinas. En una de ellas se levanta la fortaleza,
y el barrio de Santa María, y la otra, situada más arriba, representa el barrio de San Bartolomé. En el siglo XV, con este crecimiento demográfico, se completa el espacio intramuros con el barrio de San Miguel y surgen los dos primeros arrabales, el de Santa Catalina y el de los Santos Mártires. Aquí rescato una imagen de Isidoro Terrón, de cómo el del aspecto que debió tener la villa de Jerez de Badajoz a finales del siglo XV, que es la época en la que nace Núñez de Balboa. Aquí se ve perfectamente las dos colinas en torno a las que se asientan. Ahora bien, ¿quién era Núñez de Balboa en verdad? Respecto a su condición social, se trata de una figura que se reviste del caballerismo de la época. Es un hombre que nace en el seno de una familia de hidalgos y eso le permite acceder también a la formación en las armas y en el manejo de las letras. De modo que es una figura que se reviste de caballerismo. No obstante, es muy posible que su familia se empobreciera, sufriera un momento de estrechez económica y ello, unido a la condición de segundón de Núñez de Balboa, que no le permitía disponer de las ventajas que ofrecía la institución del mayorazgo, pues hace que, siendo muy joven, entrase a servir en la casa del señor Pedro Portocarrero, que era señor de Moguer, alcalde mayor de Sevilla y alcaide de la villa de Jerez de Badajoz. Este señor, Pedro Portocarrero, participa en la guerra de sucesión castellana, en la que se enfrenta a los partidarios de Isabel la Católica y de su sobrina Juana la Beltraneja, y Portocarrero se implica a favor de Juana la Beltraneja, y debido a este posicionamiento, pues los reyes católicos le apartan de los principales cargos de poder de Sevilla, pero sí que le conceden un cierto indulto, ya que se le respetan sus propiedades y sus privilegios. De modo que Núñez de Balboa va a acompañarle en sus viajes hacia Andalucía y gracias a esta figura, a la figura de Portocarrero, comienza a conocer lo que es la marinería, los primeros viajes al Nuevo Mundo, las relaciones comerciales que se establecían en torno a Sevilla, los de la marinería de Moguer, aquí rescato algunas de las fotos. Junto al caballerismo, la religiosidad también es otro aspecto que condiciona la figura de Núñez de Balboa y en este caso el espacio más significativo es la villa de Jerez de Badajoz, donde ya en el siglo XV se levantan varias de las manifestaciones de arquitectura religiosa en la villa, que posteriormente ya se van a ir evolucionando en los siglos modernos. De hecho, en el siglo XV se levantan ya, a finales del XIV, las dos iglesias, dos de las 4 iglesias en estado más primitivo, que son las de San Miguel y Santa Catalina, 5 conventos, 4 ermitas y un hospital para pobres y transeúntes. Y a estos dos componentes, religiosidad y caballerismo, hay que añadirle un tercer componente también derivado del contexto, que es la diversidad que presencia, él mismo ya presencia desde su juventud, en su villa y en su entorno. Y es que la villa de Jerez de Badajoz ya era un espacio poblado por, para empezar, hidalgos, una mayoría compuesta por el pueblo llano y además ciertas poblaciones de origen islámico, judío y también población de piel oscura, más otras minorías como los gitanos. Respecto a los hidalgos, en villas como Jerez de Badajoz, Fregenal de la Sierra o Zafra, ya ocupaban un porcentaje importante de la población, en torno al 10%. En cuanto a lo que es el pueblo llano, por así decirlo en términos genéricos, este último vivía de actividades derivadas de la agricultura, en este caso del cultivo del trigo y de la cebada, y también de la ganadería. En este último aspecto me gustaría incidir, puesto que Balboa es muy posible que también tuviera ciertos conocimientos en la ganadería, en este caso del ganado porcino, puesto que cuando ya marcha al Nuevo Mundo en 1501 y se sienta, para empezar, en la Española, posiblemente aplica esos conocimientos como colono, dedicándose a la crianza del cerdo. Como dentro de este tercer componente, teniendo ya en cuenta otras poblaciones, en el caso de las poblaciones de origen islámico, su presencia también queda atestiguada reflejándolo en la toponimia del callejero urbano o incluso en partes de la configuración urbana del casco antiguo de Jerez, con ese plano irregular propio de este tipo de ciudades o de espacios que derivan de la Edad Media. En cuanto a las poblaciones judías, también hay cierto reflejo en la toponimia o en la nomenclatura de las calles, aunque también existen casos muy significativos en su entorno, en villas próximas como la de Fregenal o la de Barcarrota, donde existen importantes comunidades judías que también van a sufrir el impacto que genera el decreto de expulsión firmado en 1492 por los Reyes Católicos. De modo que Balboa, ya estando en tierras extremeñas y andaluzas, va a conocer esa realidad de persecuciones y conversiones forzosas. De modo que cuando ya está en el Nuevo Mundo y los nativos deben abrazar al cristianismo,
se va a considerar que es una realidad que no supone nada nuevo para él, puesto que ya ha presenciado un caso similar en la península ibérica. En cuanto a la población de piel oscura, su presencia también está justificada en la zona extremeña, puesto que las familias más notables de estas villas del suroeste extremeño demandaban esta población como mano de obra. Además, existía una comunidad de mercaderes que eran naturales o bien residían en estas villas. Y por último, también hay que tener en cuenta que el suroeste extremeño es fronterizo con el Reino de Portugal, que como bien indicó ayer María de Deus Manso, aludió ayer que el Reino de Portugal por el siglo XV se expande por las costas africanas y establece sus factorías en la costa. Y es de allí donde aportaban este tipo de mercancía. Y aparte había otra minoría, que es la de los gitanos, aunque su carácter no sedentario nos dificulta la tarea a la hora de conocer la proporción exacta que debía tener. Aquí en este recuadro aporto una relación de varios comerciantes que residían o eran naturales del Alentejo portugués o del suroeste extremeño. Y ya por último, la diversidad también va a ser un componente que va a caracterizar esa marcha de Balboa hacia el Nuevo Mundo. En este caso, en la tripulación de Rodrigo de Bastidas, la mayoría de los tripulantes son de origen andaluz o vasco, y resulta curioso a partir de un estudio realizado por Carmen Mena, que resulta que en uno de sus trabajos cita que el único extremeño en verdad es el propio Balboa, y me pareció algo significativo. A lo mejor estas tres personas que están sin identificar pudieran ser extremeños, pero ya de por sí la proporción extremeña es bastante mínima. Por tanto, como conclusiones que aporto ya, hay que tener en cuenta que la juventud de Núñez de Balboa se puede interpretar como esa primera etapa de aprendizaje, la que se configura lo que es su forma de ser, y eso justifica luego sus decisiones y sus comportamientos en el Nuevo Mundo. Y aparte que hay que tener en cuenta, aludiendo a una expresión dada por Feliciano Correa, que es un hombre que se ha considerado como un hombre de encrucijada. Un hombre de encrucijada ya que vive ese contexto de transición de lo que es el medievo, de su mentalidad religiosa, señorial, hacia lo que es el renacimiento de los siglos modernos. Y en verdad, para entender este comportamiento de Núñez de Balboa en el Nuevo Mundo, ello ayudaría a este equilibrio entre caballerismo, religiosidad y diversidad derivadas de su contexto y de su condición social. Ya por último, aporto una bibliografía básica utilizada para esta investigación, aporto mi contacto. Y bueno, me gustaría decir por último que esta intervención, obviando estas problemillas del principio, ha sido un poco especial para mí, puesto que ha sido la primera vez que me he visto yo en esta situación, desde el otro lado de la palestra. Así que también, ha sido una buena experiencia. Aprovecho para animar a mis compañeros de otras promociones posteriores que se animen de cara a otro simposio. Gracias a ti también, Sifrido, por animarme a participar. Y finalizo citando de nuevo, para cerrar este círculo, a Unamuno, en la misma obra menciona que para llegar lo mismo un pueblo que un hombre a conocerse, tiene que estudiar de un modo o de otro su historia. No hay intuición directa de sí mismo que valga. El ojo no se ve si no es con un espejo, y el espejo del hombre moral son sus obras, de las que es hijo. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Debo decir que no se ha notado nada que era la primera y que va a ser la primera de muchas conferencias, estoy segura. Vamos con la segunda de esta sesión, impartida por Juan Carlos Rodríguez, de la Universidad de Extremadura, que nos va a hablar de Dios, Patria y Familia, el linaje del obispo de Puebla, don Pedro de Nogales Dávila, entre Nueva España y Extremadura en el siglo XIX. Buenos días. En primer lugar, obviamente, dar las gracias nuevamente al comité organizador de este simposio por contar nuevamente conmigo en esta tercera edición, que espero que continúe muchos años más. En el simposio, en este caso, en la ponencia de hoy, les voy a hablar precisamente de una de las familias que en la Siberia y en la Serena extremeña a día de hoy quizás tienen poco protagonismo, pero en los siglos XV, XVI, XVII, incluso el XVIII, fue una de las familias quizás más revelantes y bastante olvidadas, que es la familia Nogales, un linaje bastante enrevesado de nombres y apellidos, y un linaje que optó
por marcharse muchos de sus miembros a América, a este nuevo mundo que obviamente les ofreció muchísimos beneficios, muchísimas oportunidades que obviamente aprovecharon. Dios, patria y familia, el linaje del obispo de Puebla, don Pedro de Nogales Dávila, entre Nueva España y Extremadura, siglo XVIII. Principalmente tengo que resaltar lo siguiente. El trabajo que yo les presento es un trabajo de archivo principalmente que se nutre del Archivo General de Indias, en este caso de Sevilla. Recuerden la importancia siempre que tendrá Sevilla con el Nuevo Mundo, siempre. Todo esto tiene un inicio, como cualquier historia. El inicio de la que yo les voy a presentar está relacionado obviamente con la gesta inmortal de un extremeño, que celebramos precisamente ahora el 5º aniversario, 1519-2019. La conquista del Imperio Azteca por parte del extremeño, como tengo marcado, el señor Cortés, para la monarquía hispana fue uno de los hitos más importantes en todo lo que tiene que ver con la historia moderna. Gracias al señor Hernán Cortés se llevó a cabo la creación del primer virreinato de la Nueva España, que así él mismo marcó en la relación que envió al propio emperador Carlos V de aquel territorio. Un virreinato que durará nada más y nada menos que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Tengo que remarcar lo siguiente, es la primera vez que en la historia se consolidó y se extendió este modelo imperial hispano en tierras americanas. Eso es importante tenerlo en cuenta. También tenemos que resaltar lo siguiente. Con Hernán Cortés comienzan las expediciones geográficas, también comienzan las expediciones geológicas de todo el territorio. Igualmente se exploraron las costas, se exploraron también los ríos. Más importante aún, se fundaron nuevos pueblos y por supuesto se extendió la doctrina cristiana para los indios. En este contexto, como les estoy comentando, se fundaron nuevos pueblos, uno de ellos el pueblo que yo les voy a presentar, Puebla de Los Ángeles, que será nada más y nada menos que la segunda ciudad más importante de la Nueva España. La fundación de Puebla se llevó a cabo el 16 de abril de 1531, nada más y nada menos que el domingo de Pascua de Resurrección, en un lugar conocido con un nombre bastante extraño para nosotros, que era el lugar donde las víboras cambiaban la piel. Estaba estratégicamente bien ubicada entre la Ciudad de México y la ciudad de Veracruz. Puebla, nada más y nada menos, fue trazada por los propios ángeles, así fue inicialmente conocida, por 4 obispos ibéricos. De ahí precisamente este pensamiento religioso. La influencia de estos 4 obispos ibéricos en la política, en la economía local, etcétera, etcétera, por encima de todas las autoridades civiles, terminó por conformar, obviamente, la identidad de lo que hoy es esta ciudad colonial. Puebla brillaba principalmente en limpieza, también en tranquilidad y, obviamente, brillaba, como les he comentado, culturalmente. Una cuestión importante, tengo que resaltar las labores de estos 4 obispos. El obispo, en este caso, el obispado de Puebla, abarcó nada más y nada menos que desde el propio Pacífico hasta el Atlántico. Uno de los aspectos más interesantes de la ciudad de Puebla fue precisamente la consagración de la catedral. La consagración el 18 de abril de 1649 por el propio obispo Juan de Palafox, un obispo muy importante para la historia de Puebla, fue el acto más significativo y solemne de la propia ciudad en el siglo XVII. En este marco que yo les muestro aquí de conquista y colonización, tenemos que resaltar el tirón familiar. Inicialmente, tras la conquista del territorio, esos primeros años, después del descubrimiento, normalmente la labor de estos primeros emigrantes, que es donde aparecen los nombres de Obando, es donde aparece Pizarro, es donde aparece Pedro de Alvarado, esos primeros años en la inmigración
irá poco a poco cambiando por el conocido como la emigración familiar. Vamos a ver cómo familias enteras se trasladan a este nuevo mundo. Un nuevo mundo donde cargos burocráticos, también cargos mercantiles y eclesiásticos, van a impulsar más o menos a bastantes familias a buscar acomodo en este nuevo mundo. Ya que tenemos que destacar la importancia de las redes familiares siempre, en la conquista y principalmente en el marco de la colonización. Yo les voy a presentar a una de estas familias, como les he comentado, que era la familia Nogales. Aquí pueden ustedes observar la tabla genealógica, esa tabla genealógica que he ido desmenuzando poco a poco cada uno de sus miembros, muchos de ellos con presencia en el territorio americano. El más antiguo de esta saga, el más antiguo de este linaje que he conseguido encontrar, es don Diego de Nogales, que estaba casado con doña Elvira Núñez en Quintana de la Serena, año de 1500. Como les he dicho, para la ponencia de hoy vamos a hacer especial hincapié en uno de estos miembros, que es el obispo Nogales. No obstante, tengo que comentarles que la trayectoria de esta familia, muy ligada a Extremadura y también a Puebla, en este caso al Nuevo Mundo, fue fundamental desde el siglo XVI al siglo XVIII. Esta nutrida estirpe, como les he dicho inicialmente, con repetición de nombres, apellidos, que es bastante persistente en el tiempo, es bastante persistente. Como les he dicho, es importante resaltar esta ilustre familia extremeña. Esta ilustre familia que se compone de personajes bastante destacados en su seno. Por ejemplo, del cual hablaremos en la ponencia, un virrey obispo, 4 caballeros de la Orden Militar de Alcántara, regidores perpetuos, colegiales mayores, etc. A grosso modo, este es el resumen de esta ilustre familia extremeña. Una familia que tendrá su solar en Quintana, en Zalamea, en Navallar de Pela, Villanueva y también en Talarrubias. Del señor que vamos a destacar en la ponencia es este señor, la mayor gloria de esta familia, así lo remarcaban, el ilustrísimo don Pedro Nogales Dávila. Don Pedro Nogales Dávila nació el 22 de mayo de 1649 en Zalamea de la Serena, sus padres Diego de Nogales y su madre doña Catalina Dávila. Hermanos, como ustedes pueden ver, Diego, Miguel, Francisco, y este último también veremos siempre cómo la familia Nogales a todos estos secundones, pues la forma de tener ciertos beneficios era enviarles, en este caso, al Nuevo Mundo y siempre dedicados al tema de la Iglesia, ya que la otra opción era la espada. Don Pedro Nogales perteneció a la Orden de Alcántara, ocupó cargos de fiscal e inquisidor en el Tribunal de la Inquisición de Cataluña, también en Navarra y más tarde también en Valladolid. Este nuevo cargo vamos a ver cómo lo abandona para nada más y nada menos que desplazarse como obispo de Puebla de Los Ángeles en México. Ya les he comentado la importancia de este señor, de don Pedro Nogales, y aquí pueden ustedes observar una bula papal en la cual se nombra obispo de Puebla a este señor, a don Pedro Nogales Dávila. Como les he dicho al inicio, es importante el trabajo de archivo, esa fuente primaria que podemos encontrar en el Archivo General de Indias. 1707, nombrado obispo. Vamos a ver igualmente cómo el traslado de un alto dignatario a este Nuevo Mundo iba asociado normalmente a la emigración de muchísimas personas. De acuerdo con la elevada posición del cargo, como tengo marcado, el llevar necesitaba un importante séquito. Vamos a ver cómo don Pedro no va solo, lleva un provisor, un secretario, un mayordomo, un caballerizo, un fiscal, un notario, varios capellanes, un cirujano, maestro de pajes, etcétera, etcétera. Igualmente en el archivo de India pueden encontrar el expediente de información con todos los acompañantes del ilustrísimo don Pedro Nogales. Allí, en tierras mexicanas, el señor don Pedro Nogales, pues vamos a ver seguidamente su trayectoria vital. Vamos a ver una cuestión interesante que será bastante fructífera para él y para el resto de la familia, de su linaje. Van a ver ustedes cómo el 14 de agosto toma posesión de su prelatura, de su cargo, un cargo que durará nada más y nada menos que hasta 1700
1921. Allí precisamente año en el que fallece. Uno de los lugares más emblemáticos de Puebla, tenemos que hablar de su catedral, la Catedral Basílica Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Precisamente allí el obispo Nogales tomó posesión de su obispado en compañía del clero, justicias, regimiento, etcétera, etcétera. Y sonaba, como ustedes pueden observar de fondo, allí don Pedro Nogales, obviamente, se habla pues de toda la trayectoria de este señor, siempre remarcando lo siguiente: parece ser que fue muy devoto del arcángel San Miguel. De hecho, allí en Puebla podemos encontrar diversas estatuas que hacen alusión precisamente a la devoción de este arcángel San Miguel, como la ciudad que ustedes pueden observar. De don Pedro Nogales también tenemos que destacar toda la obra de él. Una de las cuestiones importantes fue cómo donó 6 bellísimas mesas de Tecali. 6 bellísimas mesas que todavía siguen vigentes y siguen utilizándose en la propia biblioteca palafoxiana. Igualmente, la sillería del coro de la catedral, vemos cómo don Pedro manda cambiar esta sillería para el coro de la catedral, que todavía a día de hoy continúa. Tenemos que resaltar lo siguiente: don Pedro nunca olvidó su villa natal, nunca olvidó Zalamea de la Serena. De hecho, todavía podemos observar la Real Capilla del Santísimo Cristo de la Quinta Angustia, que continuamente recibía bastantes ingresos del propio obispo Nogales. Obviamente, para terminar, les dejo la imagen de la casa en la cual nació el propio Pedro Nogales Dávila, en Zalamea, en la calle Monjas número 9. Como les he indicado, el 9 de julio de 1721 falleció este obispo, pero a partir de él vamos a ver cómo parte de su familia se desplazó hasta el Nuevo Mundo. Por ejemplo, don Antonio Nogales Dávila, el cual en este caso era de Navalvillar de Pela, y allí fue presbítero canónigo de la Iglesia Catedral de Puebla de los Ángeles, e igualmente otro de su familia, don Antonio Nogales Morillo, el cual nada más y nada menos que consiguió ser catedrático de filosofía, rector del Colegio de San Pedro y San Juan de Puebla. Espero que no se les haya pesado, que no haya sido pesada la intervención, y ha sido un placer. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí la verdad es que es un orgullo estar aquí, sobre todo por la invitación que me brindó Sigfrido, uno de los grandes profesores de los que podréis disfrutar vosotros como alumnos en la Universidad de Extremadura. Y desde luego también me resulta raro, ¿no?, estar aquí al otro lado de la palestra cuando hace tan poco tiempo estaba sentado ahí como vosotros, escuchando ponencias y esperando aprender muchísimo de quienes intervenían en ellas. Vengo a hablaros precisamente de Sacramento y Olivenza, dos modelos de enclave fronterizo que evidentemente pueden resultar alejados a nivel de territorio, pero que sí guardan ciertas similitudes. En primer lugar, precisamente por las débiles estructuras que existen en territorio fronterizo, ¿no? Siempre en debate, siempre en conflicto, siempre en discusión, ¿no? Luego, en el caso de Sacramento, sí es verdad que se pondrán de manifiesto esos débiles confines, sobre todo hasta 1776, cuando ya se funda el Virreinato del Río de la Plata, de la mano de José de Galvez. Pues ya sí, en cierto modo, se estructura un poco mejor. Pero hasta entonces sí es cierto que las fronteras estaban prácticamente, si no muy dotadas de un fuerte aparato militar y fronterizo, el interior estaba completamente, más bien, despoblado. Por otra parte, acuerdos de límites como los de Madrid, San Ildefonso, Badajoz, ponían de manifiesto ese dilema fronterizo, más concretamente el de Badajoz en el caso de Olivenza, y los acuerdos de límites como los de Madrid y San Ildefonso pues fueron fundamentales para la cuestión de Sacramento a mediados del siglo XVIII. Todo ello conllevó precisamente a eso, a un conflicto endémico en torno a la desembocadura del Plata. Con respecto a la dinámica de fronteras, quería enseñaros este pequeño mapa, que se ve un poco mal ahí, pero bueno, yo os explico, no hay problema, os explico más o menos en qué consiste. Es un mapa que elaboré con una herramienta que se llama HSIC Indias,
que determina cuáles eran los límites virreinales en aquel entonces y cómo en la zona del Plata se van formando una serie de fortalezas, se va fortificando y desde luego se va estructurando una frontera no lineal, sino en profundidad. Es algo que debemos tener muy en cuenta en torno a la dinámica de frontera. El espacio en el periodo medieval está encastillado, es lineal. Sí es cierto que luego, poco a poco, a medida que nos vamos acercando a los siglos XV y XVI, esa frontera se va dinamizando, se va volviendo mucho más profunda, se van poniendo ciertas trabas y es en ello en lo que consiste el sistema Vauban. Luego, también debemos tener en cuenta que entre 1750, que es cuando se firma el primer acuerdo delimitador desde Alcañiz, desde 1494, pues tenemos ahí precisamente esa gran afluencia de fortalezas, de postas, de presidios, etcétera, incluso de reducciones que también sirven como paliativo o revulsivo para las incursiones de bandeirantes paulistas. Y aquí tenemos cómo esa afluencia de fortalezas desde luego se duplica. Ya os digo que desde luego hay que tener mucho cuidado también con la documentación que se maneja, porque claro, esto es una herramienta relativamente nueva, hay mucha información que todavía no está cotejada y muchos de los planes que se llevaban a cabo para la construcción de fortalezas dentro de los límites virreinales a veces no llegaban a buen puerto. Aún así, están ahí documentados y se ve que aunque muchas de esas fortalezas no llegaron a construirse, sí había una intención de duplicar precisamente la protección en esa frontera donde el conflicto se estaba volviendo con lo endémico, tanto con jesuitas como con guaraníes y sobre todo con portugueses. Por otro lado, como he dicho anteriormente, en Extremadura vivimos una dinámica muy singular también en nuestra actual raya, en la raya del siglo XV, XVI, XVII y XVIII, porque desde luego la estrategia también es muy similar. Es decir, se sigue también un esquema Vauban, pero dentro de un proceso de encastillamiento, es decir, ya el territorio está encastillado de por sí y se vuelve de nuevo a fortificar en base a esas nuevas doctrinas militares que triunfaron tanto durante el periodo moderno. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa de lo que sería la actual raya, más concretamente en la zona del Alentejo portugués, y vemos precisamente esa dinámica de frontera. Vemos cómo Albuquerque, Badajoz y Olivenza, que ya tenían fortalezas antiguas, poco a poco se van construyendo otro tipo de fortalezas que van dando ese sentido de profundidad a la frontera. En cuanto a la cuestión oliventina, debemos que decir que esta tenía un gran valor estratégico como fortaleza. Contaba con una guarnición permanente de más de 2.000 soldados de infantería y 100 jinetes. Es decir, estaba pertrechada y estaba preparada para que en cualquier momento pudiese sufrir asedio. De hecho, los asaltos fueron constantes durante la Guerra de Restauración Portuguesa. Desde 1641 a 1648 se fueron sucediendo una serie de ataques y de asedios. Luego también tenemos el asedio del Duque de San Germán en 1657. Y ya el fin de la guerra tampoco supone, por así decirlo, el fin de esta cuestión, ya que aunque en 1668 se firma el Tratado de Lisboa y, desde luego, la soberanía de Olivenza pasa a formar parte de manera permanente del Reino de Portugal, ya en 1801, con el Tratado de Badajoz, se remodelan de nuevo esas fronteras y Olivenza pasaría a formar parte del Reino de España. Por tanto, y desde luego los enclaves fronterizos de la raya quedan en pésimas condiciones debido tanto a esta guerra como posteriormente a la Guerra Fantástica o como la ya citada Guerra de las Naranjas, que si bien fue muy breve, sí tuvo un efecto bastante dominó sobre ciertas fortalezas, sobre todo en territorio portugués. Fueron cayendo una por una y sin casi prestar ningún tipo de resistencia. En cuanto a los cambios de soberanía de Sacramento, tenemos muchísimos. Es decir, es un territorio muy disputado, tan disputado que casi llega a lo absurdo, ¿no? Es decir, muchas veces se trata de una reclama más visceral que por el valor político que realmente, o económico o incluso estratégico, que pueda tener esta fortaleza o esta colonia. En 1680 se funda a manos de Manuel Lobo, José de Garro intenta conquistarla en 1681, en 1705 Juan de la Coiqueta intenta conquistarla en el contexto de la Guerra de Sucesión Española, con el Tercio de Montefesino. En 1715 el Tratado de Utrecht la restituye al territorio portugués. En 1735 y 1737 sufre un bloqueo brutal.
En 1763 se anula ese tratado y de nuevo vuelve de vuelta del Sacramento a Portugal, y en 1777, con el Tratado de San Ildefonso, Sacramento pasaría a formar parte del Virreinato del Río de la Plata. Esos cambios también se observan en el territorio liventino, quienes los cambios eventuales se han ido produciendo desde el siglo XIII, siempre ha estado a caballo entre el uso hispano. En 1640 decanta su lealtad a Portugal, sufre asedios durante 7 años, el Tratado de Lisboa restituye de nuevo esa soberanía, y la demanda de información para el conocimiento de la fortaleza de Sacramento fue constante desde el principio. Si bien no tenemos datos de estos primeros años, es decir, desde su fundación a manos de colonos que procedían de las islas de San Gabriel, sí vemos que a partir del año 1690-1691 la demanda es constante por parte de los ingenieros y por parte de los militares españoles ubicados en la zona. Aquí tenemos un mapa del Archivo General de Indias, de la sección de Buenos Aires, donde se aprecia precisamente eso. Se constatan el número de baluartes, gola, rasante, cola, el número de cañones que hay por baluarte, la estructura del interior del edificio. Es decir, el conocimiento debía de ser minucioso para que en cualquier momento se pudiese atacar. Aquí tenemos de nuevo otro mapa, donde ahora se corrige la distancia que había con respecto a la fortaleza al mar. Es decir, antes, el primer mapa, este es de 1692, los dos son anónimos. El primero determinaba que eran 7 leguas, este determina que eran 8. Es decir, a nivel topográfico se necesitaba conocer exactamente cuál era la situación de la fortaleza y en qué momento estaba ocupada, cuáles eran los turnos, cuáles eran las armas de las que disponían los soldados que estaban allí, que estaban precisamente protegiendo la colonia, e incluso también, como veremos posteriormente, las casas, arrabales y huertas que rodeaban a la colonia, que estaban en torno a la fortaleza, incluso también las propias casas de la caballería, y también la ubicación del campamento español, en 1737, durante el periodo de asedio, etcétera. Aquí tenemos también de nuevo otro mapa donde refleja prácticamente lo mismo. Este es de Juan de Almerich, también de 1737. Aquí se pone de manifiesto tanto el perfil topográfico como la altura del propio baluarte, y aquí más de lo mismo. Es decir, estos mapas, este precisamente es del año 1756, y aquí en el contexto de ya una de las últimas expediciones que se perpetuaron por parte de Ceballos para conquistar definitivamente y acabar con la cuestión de Sacramento, donde se observan precisamente los movimientos de tropas y demás para la conquista de la propia fortaleza. Existen similitudes con Olivenza a nivel de poliorcética, es decir, los dos son modelos de enclave fronterizo. A nivel geográfico, los dos, aunque sean dispares, también cuentan es decir, son enclaves que están posicionados estratégicamente en un lugar para poder lanzar tanto ataques, tanto acciones de ataque como acciones de defensa. Y desde luego también una situación que poco a poco se fue agravando tanto en el estuario del Plata como en la propia raya, que era el contrabando. De este modo, aunque prevalece el cariz histórico, pero desde luego tampoco debemos desdeñar el aspecto geográfico de la colonia de Sacramento, es decir, que a nivel estratégico estaba guarnecida al norte por la Cuchilla Grande Inferior, al oeste por el río San Juan, al este por el río Rosario, es decir, ubicar un enclave de entre dos ríos era muy inteligente por el hecho de que los ríos tenían crecidas, es decir, eso blindaba también de manera natural a la fortaleza, y aparte de eso, pues al sur estaba guarnecido también por la desembocadura del río Plata, que también, bueno, a su buena disposición estratégica, pues podía lanzar en cualquier momento un ataque sobre Buenos Aires, como ya se demostró por parte de los ingleses en 1806. En cuanto a los aspectos geográficos de Olivenza, se posiciona a la vanguardia frente al Alentejo, principal enclave de abastecimiento para Lisboa, que luego al final se acaba sustituyendo por Elba y Juromena. Está en una planicie de fácil acceso, pero eso le proporciona también, está en una planicie, pero también está en cierta altura, es decir, eso le proporciona cierta ventaja a la hora de visualizar desde dónde parte el ataque. Y la defensa, desde luego, es compleja. Está en un terreno llano, fácilmente expugnable, y desde luego necesitaba reforzar sus defensas, pero nunca, es decir, todos los planes nunca llegaron a buen puerto. Al final, tanto una como otra quedaron completamente destruidas, arrasadas, y ningún plan llegó nunca a remodelar la fortaleza
tanto en su aspecto para que quedasen como en su aspecto original. Entre 1762 y 1801, es decir, en el contexto de la Guerra Fantástica a la Guerra de las Naranjas, se exponen las debilidades de la fortaleza oliventina. Como bien he dicho, las reformas nunca llegaron a buen puerto y con la firma del Tratado de Badajoz, el Guadiana de nuevo se convertía más que en una frontera natural, también se convertía tanto en frontera natural como en frontera física real de lo que sería la raya. En cuanto a Gibraltar, en cuanto a las fortalezas de Sacramento y Olivenza, debemos decir que guardan un paralelismo con otros enclaves que también han sido bastante engorrosos en nuestra historia, como es Gibraltar. Esto me gustaría esta comparación haberla ideada yo, pero no. Paulo Posamay, que es uno de los grandes estudiosos de la colonia, ya defiende que Sacramento se había convertido en un Gibraltar en el Plata, y desde el punto de vista comparativo, Luis Alfonso Limpo también determina que Olivenza, en este caso, también guardaba las mismas similitudes, también la denomina en uno de sus artículos como un Gibraltar en el Alentejo. Por tanto, la inestabilidad política, militar y territorial en la fortaleza de la Raya puede extrapolarse también a otros territorios ultramarinos. También tenemos Magacelas, Macao, que también contaban con un alto nivel de corrupción, el flujo de materiales y en este caso del extraperlo era constante, etcétera. Pero aún así, su manutención, es decir, el hecho de que hubiese una reclama visceral tanto por parte de unos como por parte de otros, ya no era tanto de la cuestión estratégica, sino que ya muchas veces también tenía un valor político añadido. ¿Por qué tenía un valor político añadido? Porque eran monedas de cambio en los diferentes tratados. De hecho, cuando existe en el 1815, cuando se firma el Tratado de Viena, cuando se intentan reestructurar los límites del Imperio Napoleónico, existe una reclama por parte de la sociedad oliventina y de sus dirigentes para volver a la soberanía portuguesa. Por tanto, mantener este tipo de enclaves como puntos estratégicos que tienen precisamente un valor añadido es muy inteligente tanto por parte de uno como por parte de otro en caso de conflicto. Por último, quiero decir que el título de Perla Negra del Uruguay no es que me guste Piratas del Caribe, que también, pero claro, debemos decir que es una fortaleza tanto de ocupación como de discusión, de disputa, de flujo de contrabando, etcétera. Es decir, todos los puntos. Es algo casi no anómalo, porque se pueden observar en otros enclaves fronterizos también, pero sí es cierto que los vemos todos juntos y entonces hacer un estudio de caso sobre una fortaleza así, desde luego es bastante enriquecedor. Por último, aquí tenemos la bibliografía que hemos consultado para realizar esta breve intervención y sin más, pues daros las gracias por escucharme. Buenos días. En primer lugar, voy a poner el reloj para no pasarme de tiempo, a pesar de que la moderadora lo esté controlando, porque nos conocemos y sabemos lo que pasa en estas situaciones. Buenos días, muchas gracias a la organización, muchas gracias a Sigfrido, muchas gracias a la Fundación Europea e Iberoamericana de Yuste por esta magnífica actividad. Es la primera vez que vengo y espero que no sea la última. Sigfrido me ha invitado otras veces, pero yo no he podido por otras historias o viajes. Y repito, muchas gracias, Sigfrido, por la invitación. Cuando hablaba también con Sigfrido sobre qué temática iba a exponer, pues tenía la duda, que le transmití y que hago extensible ahora, para lo que voy a comentar después, de si realmente yo podía tener encaje en estas jornadas, ¿no? Y tiene que ver con lo que voy a comentar y con una reflexión. Ahora no están Juan Carlos y Rosa Balas, pero bueno, una reflexión sobre la propia fundación y la parte de Estados Unidos, que también es historia de América, pero que a veces no se estudia demasiado. Sobre todo para los alumnos, antes de Kahoot, pues nosotros los docentes teníamos que inventarnos cómo atraer la atención para que nos hablaran y tal. Entonces, este Kahoot analógico que les voy a hacer ahora a ustedes, pretendo que sirva para romper el hilo de lo que voy a comentar a continuación. El Kahoot analógico
muestra una imagen que seguramente sea conocida de todos ustedes, que algunos la tienen en su Facebook, porque es un sitio que se visita mucho. Pero lo que no se conoce tanto, cuando hago estos sondeos de opinión en la clase, 1% o 0,1% responde lo que voy a preguntar ahora. ¿Qué tiene que ver esta imagen? Que si no lo saben, es el Cañón del Colorado en Estados Unidos. Pues ¿qué tiene que ver esta imagen con Extremadura y con la historia que voy a contar a continuación? Fernando Alarcón de Trujillo y García de Cárdenas de Llerena fueron los descubridores que desde Extremadura pusieron en el mapa a esta zona tan conocida ahora de Estados Unidos. Ese patrimonio cultural, esa historia, no es tan conocida a este lado del Atlántico. Y, bueno, esto abriría un debate historiográfico y sería para otra jornada de por qué la historiografía española ha mirado solo o excesivamente o de manera mayoritaria Río Bravo para abajo. Yo me dedico a Río Bravo para arriba y permitidme esta pequeña reflexión para abrir el debate posterior si queréis. También mencionar la Fundación Consejo España de Estados Unidos, que me ha ayudado en bastantes de mis investigaciones y que pues, se dedican precisamente a poner en valor esta parte de la historia de España en Estados Unidos. Bueno, ahora ya entramos en materia de mi ponencia, que tiene que ver con la Guerra Fría cultural. Como es un tema que a lo mejor estaba de manera tangencial en esta ponencia, pues quería hacer otro gajú y otras preguntas al público asistente para que me digan, o levanten las manos, cuántos de ustedes conocen el término de soft power o poder blando en las relaciones internacionales. Normalmente la estadística es la que tengo aquí, pues que poca gente lo conoce porque es algo relativamente novedoso en la historiografía. Muy brevemente, el poder blando es el poder de la cultura, es el poder de la atracción de la ideología, versus, como el yin yang, el poder duro. El poder duro pues, sería el despliegue de los tanques, los soldados y demás. Yo estudio la Guerra Fría, pero desde esta perspectiva cultural, ideológica, de la literatura, del arte, como vamos a ver. Siguiendo con el cajú analógico, no sé si conocen esta imagen, que es muy conocida, ahora se cumplen 30 años, es Rostropovich en el muro de Berlín, justo en el momento que se produce la caída del muro de Berlín y el desmembramiento de la Unión Soviética. ¿Por qué esto es importante para lo que les voy a comentar a continuación? La Guerra Fría cultural e ideológica hizo que, como ciudadanos de Alemania del Este, fueran los propios ciudadanos convencidos y atraídos al modelo estadounidense los que querían romper, metafóricamente, con ese muro o con esa opresión comunista. Evidentemente, esta lucha ideológica tuvo su reflejo, tuvo sus efectos en España y también vamos a ver algunas de esas cuestiones en Extremadura. Por tanto, lo que yo hago es una perspectiva, entre comillas, novedosa de la Guerra Fría, pero no desde el punto de vista de poder duro. Este sería lo más estudiado, lo que ya conocemos. Lo que hacemos nosotros, el grupo de investigación, es ver la otra cara de la moneda, la cara amable, la cara de poder blando de la Guerra Fría. La cara amable de la Guerra Fría, que, como ejemplifico ahí, pues tiene el debate Nixon-Khrushchev del 59, Yuri Gagarin compitiendo porque la Unión Soviética lideraba entonces la carrera para llegar a la Luna, la música, el arte, la literatura, en fin, todas esas partes culturales e ideológicas que formaron ese periodo y no tan conocido. Siguiendo con otro cajú analógico, les pregunto a ustedes si conocen ese dibujo animado que es muy conocido en otra parte del mundo. Normalmente la gente no conoce este dibujo animado, como yo tampoco lo conocía, pero es muy conocido del otro lado del muro. Es Cheburaska, es el dibujo animado con el que crecieron todos los niños del lado este del muro. Y no solamente eso, sino que tiene también una proyección en Latinoamérica, como vamos a ver. Y este es el amigo de Cheburaska. Seguro que sí conocen, porque formamos parte de la Guerra Fría cultural, a estos otros. Estos otros, los que nos llegaron a este lado occidental. España estaba en la Guerra Fría, aunque a veces eso todavía no haya sido demasiado estudiado. Bueno, esto es la parte quizás más teórica que voy a pasar por mor del tiempo limitado, pero básicamente lo que pretendo es aquí pautar cuáles son los ejes que vertebran nuestra investigación. Una investigación, he olvidado decirlo al principio, que hago con un colega de Italia, de la Universidad de Bolonia, Francesco Ragno, y básicamente el resumen de estos puntos conceptuales es que hacemos una visión de longue durée de la Guerra Fría, entendiendo, lo están haciendo también otros colegas, que la Guerra Fría
no empieza en el 47 y acaba en el 91, sino que empieza antes. Latinoamérica es el punto de comienzo de esa Guerra Fría, antes del 47, y también, esto sería para otro debate, continúa después del 91, incluso hay gente que ya habla de la Guerra Fría .2, con China, Rusia, pero bueno, ese es otro debate. Bueno, en América Latina, ¿qué influencia o qué reflejo o qué consecuencias tiene esta Guerra Fría cultural e ideológica? La más conocida de la parte de la izquierda, la caricatura, esos estudiantes peruanos en la Academia Militar estadounidense. Es decir, es la proyección del imperio en su cara más dura, en su cara militar, de poder duro. Sin embargo, al lado derecho tenemos la Alianza para el Progreso, esa cara amable de Estados Unidos que pretende cooperar, que pretende relacionarse con los pueblos de Latinoamérica de manera amable. Esa proyección o esa extensión del imperio informal de Estados Unidos en Latinoamérica se hace a través de diferentes canales. No los puedo desarrollar aquí todos, por supuesto. ¿Cuáles son esos canales? Son American House, casas americanas, son centros de cultura educativos, son la radio, son programas de intercambio educativo, son programas de libros, como ven ahí ustedes. Ahí tienen la división, el breakdown, el desglose de cuáles son los países de Latinoamérica que tienen más interés para Washington y por eso se pone más dinero. Lo que interesa a nosotros desde España y lo que hacemos en el grupo de investigación es ver cuáles son las conexiones de nuestro país. Es decir, hay una idea que es la que tenemos en mente. Este es un proyecto, como decía, que desarrollo con este profesor de Italia en ciernes, es decir, lo que presento aquí todavía está verde, hay que madurarlo más. ¿Por qué nos interesa España? Porque hay una triangulación y que empieza antes del 45 y empieza antes del 47. Esa triangulación empieza en el 39, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y España sirve como puente de los intereses del eje de la Alemania nazi en Latinoamérica. Ese eje y ese puente que España hace por la conexión entre Hitler y Franco. Son una de las cuestiones que más interesa en América, que más interesa proyectar a la diplomacia estadounidense y que más éxito tienen. Lo pueden ver ustedes en la imagen. Los dibujos animados. No es una cosa que no tenga esa carga geoestratégica y política, aunque nos pueda parecer algo pues, que no la tiene. Pero es esa otra guerra fría, cultural, ideológica. No solamente tanques, no solamente ejércitos. Guerra fría, cultural, ideológica que llevó a cabo o que produjo bastantes películas y documentales. Algunas de las más famosas, pues estas que les pongo a continuación. No me detengo porque Natalia ya está, creo, mirando para inducirme a acabar y al final podemos debatir al respecto. Esta relación entre Estados Unidos y Latinoamérica es una relación que dirían los aquí presentes que conocen latín mucho mejor que yo, de odio est amo o Catulo y su poema famoso. Es una relación de odio est amo, por una parte de odio, de atracción, de influencia recíproca y otra de odio y de desprecio. El país probablemente que más odio desprecia o refleja hacia Estados Unidos es Argentina y aquí tienen una muestra de cómo hay esa lucha de ideología. Estados Unidos quiere proyectar una cosa, Argentina quiere proyectar otra, Argentina con esa triangulación que decía de relaciones España, Alemania, Latinoamérica, pues va a ser uno de los lugares donde mejor cuaje esta diplomacia cultural alemana. Por mostrar algunas gráficas, cuál es el interés de Estados Unidos y cómo se proyecta, cuáles son los países que más fondos reciben para esta diplomacia cultural o educativa, este poder blando. Esto va a cambiar muy drásticamente después de la Segunda Guerra Mundial y con el comienzo propiamente de la Guerra Fría, en el 47. Si estos son los países que Estados Unidos, que Washington prioriza hasta el 45-46, después la balanza se inclina del lado de Europa. Latinoamérica deja, aunque había sido el primer foco de esa Guerra Fría longue durée, es el primer foco, pero después pierde atención hasta, como vamos a ver, en el 59, con la Revolución Cubana. ¿Cuáles son otros canales que tampoco puedo desarrollar ahora? El Foreign Leader Program es la atracción de líderes de la vida política, cultural, económica latinoamericana, mexicanos o brasileños, en este caso de los que hemos profundizado, que sirvan como transmisores de esas políticas de Estados Unidos en la región. Eran periodistas, eran militares, aquí nombro a varios, en este caso brasileños, Otto Lara Resende y José Leonardo Jesús Carvalho. Otros ejemplos de estas diplomacias, o a veces se habla de propaganda cultural, porque Estados Unidos dice que hace diplomacia,
los soviéticos dicen que están haciendo propaganda y viceversa. Ambos se acusan de ser propagandistas culturales. Nadie quiere ser propagandista, todos quieren ser diplomacia cultural, aunque en el fondo esté esa propaganda. Y aquí conecto con algunas de las cosas que se dijeron ayer en la ponencia sobre 1968, México y el papel de Italia. Esta portada del Che Guevara en italiano no es tampoco fortuita, no es baladí, forma parte de esa guerra fría cultural que trasciende las fronteras y que llega a Europa. Y llega a Europa por vía italiana a través de Feltrinelli. Bueno, este es otro ejemplo de esa guerra fría cultural, el Congreso para la Libertad de la Cultura, financiado, eso se supo posteriormente, por la CIA, estalló un escándalo mediático en 1967. Lo que estamos presenciando es una guerra fría, una batalla por las narrativas. Dentro de estos teóricos del poder blando, poder duro, Joseph Nye, profesor de Harvard, cuenta en uno de sus libros si ha sido importante ganar la guerra, poder duro, tan importante o más es ganar la narrativa de la guerra. Entonces hay esas dos narrativas que chocan. Una de Estados Unidos, a través de una de sus publicaciones más famosas, Noticias de Actualidad, que pretende mostrar que no hay discriminación racial, este negro en primera portada como uno de los diplomáticos de carrera que tiene más rango, pero en la parte de la derecha vemos en ruso, mi limitado ruso, traducido con un amigo, pues eso es Nueva York, ese es Nueva York donde se lincha a los negros, es decir, están compitiendo esas dos narrativas. Narrativa de la guerra de Vietnam, narrativa de los Peace Corps, en la parte de la derecha ven ustedes en ruso lo que es la América de esa diplomacia soviética, la guerra de Vietnam, la guerra de Chile en la parte de arriba. ¿Cuáles son los canales para esta difusión? Como digo, este es un proyecto todavía en ciernes, que estamos trabajando. Algunos de los canales son las revistas, los periódicos que se editan en Europa con dinero estadounidense o con cooperación, al menos con entidades o publicaciones europeas. Este Feltrinelli, Gian Giacomo Feltrinelli, es ese, entre comillas, embajador de Castro en Europa para esta guerra fría cultural y que sirve de conexión entre ambas orillas del Atlántico. Y como decía antes, ayer al ver la ponencia de los compañeros, me resultó muy interesante porque Oriana Fallaci, en el 68, que había sido a su vez difundida y proyectada por Feltrinelli en Europa, y por parte estadounidense pues había la réplica de contrarrestar esa diplomacia o esa propaganda prosoviética. Aquí algunos otros ejemplos, me encanta sobre todo a mí el de la izquierda, América Latina en italiano parole come armi, es decir, las armas no solamente son weapons, no solamente es poder duro, sino que también son palabras, también es literatura. Y ahora ya, por ir cerrando, no sé cómo voy de tiempo, creo que muy mal, un par de pinceladas sobre esa guerra fría cultural, esa guerra fría ideológica por la captación de las mentes y su